aproximadamente 2.5% del PBI, según las cifras que tenía el Ministerio de Economía hace un año. 2.5%. Hoy día el Perú tiene una deuda que es más o menos 20% del PBI. O sea, Estados Unidos tiene el 100%. Hay campo amplio. Buenos días. Una consulta. Cuando usted fue ministro de Economía, ¿por qué no se llegó a dar este mecanismo? ¿A qué se debió? ¿No había voluntad política? No es que no había voluntad política, sino se creyó oportuno, siendo el ministro, también voy a recibir un poquito de herencia de mi padre. Alguien podría decir, bueno, aquí el ministro está haciendo esto para beneficiarse. Para no politizarlo y no confundirse. Pero usted como ministro ya sabía que era más, o sea, la posibilidad de pregunta de no pago ya era más cercano a una posibilidad de pago. Cuando usted estaba ministro. ¿Cómo tiene que ser? Cuando usted era ministro ya por lo menos creía que era posible. Sí, y se dijo públicamente. ¿Cuándo se ha iniciado el censo y cuántos están censados? O sea, según el... Aproximadamente hay 700 personas que ya inscritas y únicamente que toda un monto apreciable, pero yo considero que, como les he dicho minutos atrás, en 30 días, 60 días estaremos definiendo ya las cifras, ¿no? A lo que vamos, ¿no? El dato que se tiene internamente en el Estado, el querido Mario Benavides ha dicho, pero ese dato tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que definir, y sobre eso, lógicamente, también va a salir un porcentaje importante que no ha venido. No olvidemos de que también hay juicios de por medio que no han sido entregados. Entonces, todavía hay temas que ni siquiera se han terminado los juicios para la entrega de los antiguos votos. Entonces, ese caso es increíble en la historia del Perú. Son cientos, ¿no? Sí. Hay un dato histórico. Aproximadamente fueron 15.000 expropiaciones. 15.000 procesos de expropiación. Ahora, lo que ocurre es que actualmente hubieron 15.000 expropiadas. Vamos a sacar la cuenta más o menos en el programa, los entre herederos, posteriores, más o menos son 10 personas por camino. Entonces, lo que nosotros calculamos es que en la actualidad el tema de la deuda agraria, ¿no?, afecta por lo menos a 150.000 personas. 150.000 personas por lo menos, que están los actuales, ¿no?, heredores de la deuda, los actuales titulares de la deuda. Por eso la idea también era hacer el censo, ¿no?, y también hacer los talleres, ¿no?, para poder, como ya decimos, por ejemplo en Chiclayo, tomar contacto con los titulares de deudas y apoyarlos también para que puedan regularizar todos los documentos. Se habla de 700, pero este 700 representa qué porcentaje de los total que se espera, son los beneficiarios. Lo que estoy diciendo es que tuvieron 15.000 expropiaciones. ¿Okay? Y el cálculo que se hace es que estos bonos fueron también ya transferidos por los titulares principales, digamos, a los herederos, son familias que de repente tuvieron al abuelo, el abuelo falleció, pasaron los hijos, entonces se calcula más o menos 10 personas por expropiación. Y eso sale un cálculo más o menos aproximadamente 150.000 personas actualmente. Sí, pero hay una cosita, disculpe que lo corte, para no un poquito perdernos con las cifras. Usted dijo que fueron 15.000 expropiaciones en la reforma agraria.
Pero también dijo usted que muchos aún siguen juicios porque no han sido todavía entregados sus respectivos bonos. Así es. ¿De cuánto más o menos justo el coleguita? La información era más o menos 350 juicios que actualmente siguen vigentes. Para conseguir el empleo. De personas a quienes ni siquiera le entregaron bonos. O sea, ahí se puede mostrar que hubo una gran arbitrariedad. Hay personas que sí les procura que les dieron sus bonos, pero hay otros que son más o menos 350 juicios a los cuales todavía siguen vigentes y tienen más o menos 40 años de antigüedad. Claro, juicio de 40 años. Sí, doctora Merino, usted. Sí, y el otro tema es que también hay un importante paquete de bonos en la nación que no han sido recogidos. Sí, doctora Merino, usted dijo que justamente se ha puesto un cliché de que el tema de bonos de reforma agraria es un tema de terratenientes, pero también entendemos que no solamente habían grandes afectados, sino también había medianos, pequeños propietarios que fueron, o sea, más o menos hablamos de que no habían 15.000 terratenientes en el Perú. No, por eso. O sea, para responder a su pregunta, claro. el doctor Seoane ha señalado que fueron 15.000 expropiaciones. Claro. Los latifundios de la costa eran 20% probablemente de los puntos. Bueno, 13 latifundios. de las 15.000 expropiaciones, 13 eran, pues, digamos, los latifundios de la costa. Pero ¿cierto? 13. Pero en la sierra hubieron expropiaciones hasta de 10 hectáreas. Nosotros hemos estado en el Cusco, ¿no es cierto? Por ejemplo, y las personas que han venido a estos talleres han sido personas, algunas a las que habían expropiado 10 hectáreas, 15 hectáreas, 30 hectáreas a sus abuelos, y que se han ido a veces a la ruina económica y que están queriendo material. Ahora, lo que yo quisiera señalar, que es bien importante, es que la razón de estos eventos públicos es para que esto sea muy transparente, para que todo el mundo sepa que cuando el Tribunal Constitucional finalmente ordene la ejecución de la sentencia dentro de pocas semanas, todos los peruanos que fueron expropiados y tienen bonos puedan ejercer su derecho frente al Poder Ejecutivo. Que esto sea mucha honestidad y mucha transparencia. Esa es parte fundamental, porque si no damos esa clara imagen de transparencia, únicamente se va a tejer mucho. Somos muy especulativos algunos peruanos para creer otras cosas. Entonces, lo que deseamos es que se difunda a través de talleres, se fomente el censo, posteriormente logremos a aquellas personas que no han tenido el proceso completo, apoyarlos en hacer el proceso completo, no con otro afán, sino de que el Estado cumpla. De que el derecho es igual para todos. Así es. ¿No? O sea, de todos tenemos un derecho. ¿Cuántos son los paquetes de bonos que aún se han recogido? Más o menos son como 2.000 millones de soles oro. ¿Qué tenían ahora? No lo podría saber porque en realidad había que ver de qué clase son esos bonos, en qué años fueron emitidos, ¿no? Hay una modificación en relación a los años. O sea, en otras palabras, fueron 15.000 expropiaciones, ¿no es cierto? Hay, ¿cuántos juicios? 300 juicios aproximadamente. Hay aproximadamente 2.000 millones de soles solo de la época de gente que nunca fue a recoger sus bonos en el Banco de la Nación, ¿no es cierto? Y finalmente habrá alrededor de 150.000 expropiados que pueden ejercer su derecho frente al Poder Ejecutivo cuando la sentencia del Tribunal Constitucional salga en pocas semanas. Y esa es la razón de estos talleres, por eso lo hemos hecho hoy día en el Colegio de Ingenieros, precisamente para llamar la atención sobre este censo que el decano ha iniciado, me parece con toda transparencia. ¿Cuál va a ser el proceso cuando salga la sentencia por parte de las personas que quieran reclamar su bono, poder canjearlos? ¿Cómo sería el proceso? Bueno, lo que nosotros hemos conversado con el decano, porque es el Colegio de Ingenieros el titular de la acción. El Colegio de Ingenieros es quien presentó esta acción hace 11 años, ¿no? Que ordenó el pago. El
Colegio de Ingenieros nuevamente es quien presentó en octubre del año pasado la ejecución de sentencia, y cuando salga la sentencia, el titular de la Escuela del Colegio de Ingenieros. En ese momento, el decano aparecerá en público, hará de conocimiento a la nación esto, y pedirá una cita, me ha informado, con las autoridades del Poder Ejecutivo para que se proceda a la ejecución del pago, o sea, al canje de bonos, que es, me imagino, en lo que va a terminar esto, porque no hay ningún daño que se le quiera hacer a la caja fiscal. Es el mejor momento, el más oportuno, para hacer este canje y saldar esta historia terrible de la historia del Perú, ¿no? Aquí de lo que se trata es que este es un Estado de Derecho, que las cortes se respetan, que los tribunales se respetan, y que no debe haber privilegios. O sea, no porque unos puedan pagar abogados y hagan juicios, pueden recuperar sus dineros. Todos los que fueron expropiados y todos los que tienen bonos debieran poder ejercer su derecho. Eso es el dilema que estamos hablando. Pero ¿este gobierno tiene voluntad de pagar la deuda o no? Bueno, es que lo que nadie puede tener voluntad de cumplir o no con una sentencia. El presidente de la República ha dicho en diversas oportunidades que en el Perú vivimos en el Estado de Derecho. Yo respaldo en ese sentido al presidente Ollanta Humala. Efectivamente cumplimos en un Estado de Derecho, y la regla número 1 del Estado de Derecho es que se cumple con los mandatos de los jueces. Cuando el Tribunal Constitucional le ordene al Poder Ejecutivo pagar, va a tener que pagar, porque eso es ser Estado de Derecho. Lo otro es estar fuera del Estado de Derecho. Y en caso no estén dispuestos a hacerlo, ¿ustedes acudirían a un tribunal internacional? Yo no ni siquiera me imagino que este gobierno se va a negar a cumplir una sentencia del tribunal. Lo que pasa es que ha habido anteriores sentencias que no han sido cumplidas, según ustedes. No, en el caso del precedente que utilizamos para plantear la película de una sentencia, el tribunal, en otro caso de la Federación de los Universitarios, la homologación de las regulaciones de los docentes, y como consecuencia de ello, el gobierno emitió un decreto supremo aceptando y acatando el mandato de la sentencia y el pago de las operaciones de la República. O sea, no podría haber un precedente en el sentido de que haya una orden judicial o una orden del tribunal para que se cumpla una obligación, y el gobierno no podría ser, porque sería el gobierno se pondría en una situación de ilegitimidad. ¿Cuál es el mecanismo de pago? ¿Es dinero en efectivo que se le entregaría o hay alguna otra forma de pago? Como se da un Infonavit que al final... No lo sabemos todavía, estamos a la espera de lo que precise en ese momento el tribunal. Pero la propuesta de ustedes, ¿cuál es? La propuesta es una propuesta de canje de bonos. Ya, pero... bonos antiguos, bonos nuevos. Y luego esos bonos se cobran en bonos efectivo. como indicó el ingeniero. Esos bonos se transan en los mercados, es un instrumento usado. O si quiere usted se queda con su bono y cobra los años. Así es, bonos soberanos, claro que sí. Se luego cobrarlo en efectivo. Así es. No, nadie está planteando. No, pero lo que dice es, se vende el bono, y lógicamente que la persona que vende el bono, como el ingeniero era vende la bolsa, va a tener que efectivo. O puede ir también de la renta que le den. Así es, también, claro. O lo puede poner en garantía de inversión. Y lo del 10% de donación, ¿eso cuándo es que se define? En el momento, me imagino yo, que se haga la negociación de cada persona con el Estado, ¿no? Eso será parte de la propuesta que el ingeniero Fernán llevará. ¿Qué piensan que es necesario, demostrar tu solidaridad? Mencionó un estereotipo de los futbolistas. ¿Usted cree que eso ha demorado el proceso, que eso ha hecho que el gobierno se... No, yo pienso que se han utilizado argumentos ideológicos contra el pago de esta deuda, ¿no? Argumentos que tenían que ver con la deuda de los ricos, los poderosos, los gamonales, ¿no? Entonces yo creo que esa no es la realidad. Yo creo que la realidad es que, como dice el doctor Soane, han habido 15.000 expropiaciones, hay como 150.000 expropiados, o sea, tenedores de bonos, probablemente hoy día. Muchas de esas expropiaciones fueron de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, ¿no? Que esas personas tienen tanto derecho como lo tiene cualquiera a recuperar lo que le fue expropiado hace 40 años. Creo que eso fue una propuesta que hizo el Colegio de Ingenieros y las personas que me convocaron a aportar, digamos, parte de, o donar parte de los nuevos bonos para una fundación privada para la inclusión social. Si calculamos que lo que el ingeniero Benavides ha dicho, de 4.500 millones de dólares, sea la cifra, ¿no? No la conozco, estaríamos
fundación privada para trabajar en educación, en agricultura de los más pobres, del orden de alrededor de 400 millones de dólares. No existe en el Perú una fundación privada con una patrimonio de esa naturaleza capaz de dar becas, de acompañar al Estado en cosas de inclusión social. Ese ha sido... Para más o menos orientar lo que viene haciendo el Colegio de Ingenieros en estos momentos, independiente a lo que están ustedes escuchando, el día de ayer también, en la noche, hemos tenido el mismo auditorio lleno, pero lleno de qué? Lleno de personas que han estado en lo que se llama alfabetización digital. Queremos tener un gobierno electrónico, no podemos tener un gobierno electrónico y el 99% es público, de la gente que tiene el poblador nacional no maneja la computadora. Entonces estamos fomentando en base al colegio de ese tema. Estamos haciendo otro trabajo también de actualización del educando. Actualizar al educando quiere decir ponerlo en una competitividad adecuada en lo que es matemáticas, química, física y nuevas tecnologías, ¿no? Y esto lo estamos haciendo a través, conjuntamente con el colegio de profesores. Todas estas actividades van a poder desarrollarse. Considero que la fundación para nosotros va a ser muy beneficiosa en todas estas temáticas. ¿No ha sido polémico? ¿Perdón? ¿No ha sido algo polémico, una propuesta polémica entre los comunistas? No dicen que hemos pagado ya por el contrario, por el contrario, yo le quiero decir que mis presentaciones en otra ciudad y entre la segunda en Lima es precisamente cuando he mencionado la fundación que he recibido el aplauso de la gente. O sea, por lo menos hasta donde yo sé, por supuesto, como toda donación, es un acto voluntario, ¿no? O sea, Perfecto, muchas gracias. No, ustedes, muy agradecidos, espero que la discusión sea de la mejor forma, ¿no? Para que el país cumpla con lo que realmente se debe cumplir. El respeto a las personas, el respeto a poseer los bienes, porque nadie le puede arranchar a uno cosas. Muchas gracias. Sobre todo para que quede algo bien establecido. Que nunca más en el Perú se tolerará a nadie sin pagar la ley sobre ese tema. Ese es un mensaje que yo creo que todos los políticos deben escuchar. No se resuelve la pobreza de uno quitándole a otros. Se resuelve la pobreza creando más riqueza. No se resuelve la pobreza expropiando y luego no pagando. Yo creo que se da un magnífico mensaje político que tiene la oportunidad de una gente humana para cerrar un triste y terrible episodio de la historia. Muy agradecido.